Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El 55% de las víctimas de homicidio en Guatemala son personas menores de 30 años. Cerca del 66% de los victimarios tienen entre 18 y 26 años. Se estima que en Guatemala, Honduras y El Salvador hay 54,000 jóvenes de entre 12 y 24 años formando parte de las maras. Casi una cuarta parte de las jóvenes latinoamericanas entre 15 y 24 años han sido madres antes de los 20 años. 20 años es la edad promedio en que las mujeres guatemaltecas experimentan su primer embarazo. En América Latina, entre el 15% y el 40% de las jóvenes han tenido su primera experiencia sexual bajo coacción. En Guatemala, cada hora se registra un caso nuevo de violación, la mayoría de estas en mujeres jóvenes menores de 30 años. A lo largo de la última década, los jóvenes han constituido entre la tercera parte y la mitad del total de desempleados en América Latina. Solamente 6 de cada 100 jóvenes tienen un trabajo formal y 51 de cada 100 se encuentran trabajando en condiciones precarias. En Guatemala, el 50% de los jóvenes viven en situación de pobreza. Más de 800,000 jóvenes guatemaltecos entre 14 y 18 años están fuera del sistema educativo. Seis de cada 10 migrantes guatemaltecos en Estados Unidos son jóvenes menores de 30 años. 4 de cada 10 jóvenes guatemaltecos son consumidores de drogas, principalmente alcohol. 27.8% de los jóvenes guatemaltecos comenzó a consumir alcohol a los 13 años o antes. Ante esta realidad, ¿qué hacemos para ofrecer un mejor presente y futuro a los jóvenes? Bienvenidos a Dimensión. Como si Guatemala no tuviera suficientes problemas, hoy vamos a hablar de uno que es muy serio, y es jóvenes en riesgo. Hay una serie de amenazas y de problemas a los que les toca enfrentar la juventud todos los días, que están causando graves problemas para el presente y para el futuro del país. Y por eso tenemos a un muy selecto grupo de invitados con quienes vamos a hablar el tema, y empezamos presentándoles a la licenciada Ligia Blanco. Ella es politóloga, consultora del Informe Guatemala, un país de oportunidades para la juventud de PNUD. También nos acompaña el licenciado Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, él es psicólogo social. La licenciada Carolina Escobar Sarti es directora nacional de Asociación La Alianza, es catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa. Y Abner Paredes, defensor de la juventud en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de esos problemas, pues se habla obviamente de pobreza y exclusión, de desempleo, de trata de personas, alcoholismo, drogadicción, migración, este desencuentro que hay entre los jóvenes, maras, crimen organizado, embarazos en adolescentes, desintegración familiar. Carolina, ¿qué hacemos con todos estos dramas que son cada vez más fuertes y grandes en la juventud en medio de un país en el que a veces da la impresión que no tiene futuro? Bueno, sí, es lo primero que... Yo no tengo las respuestas, pero tengo muchas preguntas. Pero quisiera partir de decir que lo primero que tendríamos que hacer es verlo. Porque aquí en Guatemala hay mucha gente que por miedo, por comodidad, porque ya duele mucho este país y agota, se niega a ver una realidad y se niega a creer que en la niñez y en la juventud de este país está el futuro o no es nada. Y entonces hay mucha gente, cuando uno cuenta casos que reúnen todo esto que se acaba de nombrar ahí,
que migran, que son violadas en el camino, que fueron víctimas de trata, cuando hay casos que lo juntan todo y uno los cuenta o los cuentan ellas, la gente no lo cree, no lo ve y no lo... Entonces yo lo primero que quisiera es decirle a la ciudadanía guatemalteca, miren lo que le está pasando a la niñez y a la juventud de este país, mucho más allá de la puerta de su casa. Es muy fuerte y no lo vemos. Pero además hay otros factores importantes alrededor de esto que son, ¿qué hacemos? No somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué hacemos desde la política con eso? ¿Dónde están las políticas de juventud en la expresión de los gobiernos? Si tenemos cifras que cada vez se contradicen y aumentan. ¿Dónde está una sociedad que normaliza la violencia, por ejemplo, la violencia sexual? Y es más pornográfico ver un desnudo que ver sangre en la calle. Entonces, son una serie de factores que Estado, sociedad civil y digamos, todos juntos tendríamos que ver, empezar a ver, para hacer de esto un problema de nación, ¿verdad? Sí. Decía Garavito, los informes que hay, los datos, las estadísticas concretas dan un poco de escalofríos, ¿no? Vemos que principalmente los adolescentes pues son víctimas de muchos de estos problemas. Los jóvenes se están matando entre ellos mismos. Esa propensión a cada vez estar más cerca de los negocios como el tráfico de drogas, las maras, en fin, el ambiente de criminalidad es mayor. Guatemala es un país que hasta el momento se demuestra incapaz de producir las suficientes oportunidades para todos sus jóvenes. En fin, ¿dónde termina esto? Yo creo, y voy a aprovechar lo que decías sobre que tenés muchas preguntas y la necesidad de ver, porque me parece que una reflexión que los ciudadanos tenemos que tener claro es que la juventud no es un segmento de población que esté en el limbo, en el etéreo o en una isla. Es decir, la juventud es un segmento de una sociedad más amplia. Y aquí vendría la reflexión. Creo que el gran tema no es que la juventud esté en riesgo nada más. Es decir, aquí hay una sociedad en riesgo. Y ese es el tema que hay que visualizar, debatir, discutir y ver qué hacemos con esto. Porque a veces uno sí ve políticas, uno ve programas, ve afirmaciones en relación a que hay que hacer algo con la juventud, como que fuera algo aislado de un fenómeno mucho más global que todos sabemos por dónde anda. Es decir, la sociedad en su conjunto, no solo en lo que mencionabas de factores objetivos, sino a mí lo que más me preocupa es el tema de la subjetividad, donde hay enormes riesgos que ya no lo son, ¿verdad? Yo particularmente creo que nuestros jóvenes hoy día han transitado ya del riesgo a la afectación. Claro, hay afectaciones y afectaciones. Podemos hablar del joven que está metido en la delincuencia, sí, pero podemos hablar del joven que no tiene ningún proyecto en su vida, ninguna idea de futuro, ninguna perspectiva de sueño, del joven que lo que le interesa es consumir y consumir y consumir y no vivir, etc. Es decir, aquí hay un daño que ya está dado. Yo creo que es necesario reflexionar en eso porque no es lo mismo el abordaje solo desde una perspectiva de posibilidad de riesgo, sino de daño. Y a mí me parece que ya hay una afectación global en la sociedad, y particularmente en la juventud. Entonces, yo en principio, en esta reflexión, llamaría la atención sobre esa globalidad que necesitamos entender. Por eso, y lo conversábamos un poco antes, por eso es que el tema de las políticas públicas dirigidas a la juventud se quedan ahí perdidas porque pareciera ser, bueno, ahí está ese grupo de jóvenes de la población, algo que hagan, algo hay que hacer sin entender que está engarzado con la gran dinámica de la sociedad del presente y obviamente del futuro. Sí. Ligia, el 55% de las víctimas de homicidios son personas menores de 30 años. Cerca del 66% de los victimarios tienen entre 18 y 26 años. Obviamente es un panorama que presenta jóvenes matándose entre sí, como decíamos. ¿Por qué hemos llegado a esto, según tu análisis? Sí, yo creo que aquí continuaría, digamos, en la misma línea. Yo creo que el tema aquí es un problema de Estado, es un problema de sociedad. Hemos llegado a esto justamente porque no hemos, como Estado, como sociedad, invertido en la población. ¿Y qué significa invertir en la población? Significa invertir en educación, en salud, en condiciones, en oportunidades para que esta población, que es la niñez, que luego va a ser joven,
tenga las posibilidades de desarrollarse plenamente, de llevar a cabo pues un desarrollo humano como el que todos los que estamos aquí hemos podido tener medianamente la oportunidad de llevar a cabo. Hemos tenido educación, hemos tenido salud, hemos tenido oportunidades, pero la mayoría de la población en Guatemala no las tiene. Y eso viene desde la pequeña infancia, desde que hay niños desnutridos, desde que hay luego de los 10 que van a primaria, solamente 4 continúan el básico y solamente 2 el diversificado. O sea, estamos verdaderamente en una realidad que lleva entonces a que los jóvenes tengan la violencia como una forma de expresión también, ¿verdad? O sea, al final es una forma en la que se llega a eso porque no hay otra cosa, sí. Porque no hay nada más que les permita pues tener cierto ingreso, o porque no hay nada tampoco que les permita, las maras se vuelve también un refugio, una especie de ese espacio que no tienen, no hay parques, no hay deporte, entonces se están matando además entre ellos porque la mayoría de la población es joven, entonces también vamos a tener tasas muy altas de homicidios entre jóvenes porque la mayoría somos jóvenes en este país. Sí. Abner, vemos que los jóvenes que, digamos, caen en este tipo de situación y que son víctimas de estas circunstancias tan terribles, viven en barrancos, asentamientos, etc. ¿Qué solución se ha visto desde la Procuraduría de Derechos Humanos para esto? Yo creo que es importante no solo dimensionar o cambiar el panorama también que la juventud está viviendo. No solamente los jóvenes en riesgo están en estas zonas. Estamos hablando de 4.800.000 jóvenes entre 14 y 29 años que están en riesgo de todo esto. El tema de embarazos no únicamente en este momento se está dando en adolescentes que no tienen estudios, por ejemplo, es en jóvenes universitarias también, por ejemplo. Tiene que ver con el tema de falta de orientación en derechos sexuales y reproductivos, por un lado. Por el otro también tiene que ver con el tema de acceso a empleo, tiene que ver con el tema de espacios de diversión, de ocio, de prevención de violencia que desde el Estado nos están dando. Contamos con una política pública que creemos que sigue siendo muy débil. Hay muchísimas instituciones, en el caso de la Defensoría de la Juventud, estamos en este momento ya haciendo un monitoreo a 30 instituciones de Estado, de gobierno, que tienen programas en relación a adolescentes y jóvenes, pero nuestro primer diagnóstico es cero. O sea, no están implementándose estos programas que tendrían que tener 3 elementos: la eficacia, la calidad de los beneficiarios, digamos, en la implementación del mismo, y los recursos que se están invirtiendo son demasiado bajos. No cabe duda que en Guatemala vivimos en el trágico círculo de hacer diagnósticos y nunca lograr pasar del diagnóstico a la acción. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con Jóvenes en Riesgo. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, Jóvenes en Riesgo. Carolina, se dice que la desigualdad es culpable de parte de la situación de riesgo que viven los jóvenes. ¿Por qué en algunos países como Chile, que tienen el mismo nivel de desigualdad que Guatemala, no se observan los mismos patrones de violencia en los jóvenes? Interesante la pregunta. Yo creo que la desigualdad no tiene que ver en lo que elegimos hacer con lo que tenemos, sino en el acceso a las oportunidades de desarrollo a las que accedemos. Y esto para mí es fundamental. Chile se ha levantado también desde, digamos, su población joven y niña, ha estado siempre con acceso a la educación, a la salud, y ellos están peleando ahorita otras cosas. Entonces, si el acceso está suficientemente atendido a las oportunidades de desarrollo, luego la plataforma que cada quien quiera elegir cuando ya tenga las posibilidades de desarrollarse por sí mismo es otra cosa. Y ahí entraríamos a hablar del tema de la igualdad como una cuestión ideológica que no creo que sería lo atinado en este momento, porque lo que sí falta en este país es una igualdad de acceso a las oportunidades y lo vemos todos los días, todos los días. Y coincido con Abner, no podemos hablar de una juventud monolíticamente. Aquí hay muchas juventudes y las juventudes que, la mayoría de esas juventudes son las que menos acceso tienen. Nosotros lo vivimos todos los días cuando recibimos a las jóvenes, por ejemplo, en la Asociación La Alianza. Y la tragedia es que los gobiernos no hacen lo que les toca, la sociedad no reacciona como le toca y nadie termina creyendo
que este es el problema de base para una sociedad que no camina. Cuando uno le dice a un político que si no pone en el centro de su agenda política y a todo un gabinete, si no pone en el centro a la niñez y la juventud de un país, no va a pasar nada en este país, el político siempre se ríe porque piensa que eso es de la Secretaría de Bienestar Social, de las señoras, de las mujeres que se quedan en la casa. Este es un tema de Estado fundamental o no va a pasar nada, ¿verdad? Sí. O sea que en este tema de esta desigualdad que es terrible en Guatemala, como lo es en buena parte de América Latina, Carolina puso sobre la mesa 2 puntos importantes. El acceso a oportunidades, principalmente la educación, que es algo que forma, que construye, y luego el crear las condiciones para que en los países hayan suficientes oportunidades de desarrollo, suficientes oportunidades de trabajo, etc. Yo sé que el Garavito quiere complementar y hablarnos del tema. Yo comparto totalmente eso. El asunto es cómo vamos encontrando tal vez más finamente qué es lo que nos ha pasado en las últimas décadas. Porque efectivamente uno puede hacer análisis comparativo con otros países y uno ve que hay ciertos niveles de estabilidad, de desarrollo, que en Guatemala no pasan, es decir, no logramos ir más allá. Incluso en el plano político uno ve lo que recientemente pasó en El Salvador, hubiera ocurrido aquí, hay un golpe de Estado, seguro, ¿verdad? Pero algo está ocurriendo. Yo tengo, digamos, una tesis en ese sentido, que he tratado de irla planteando para discutirla al menos, y es que Guatemala ha atravesado históricamente por 2 grandes crisis, la económica y la política. Uno puede hacer reflexión de esto desde hace muchísimo tiempo. Pero tengo la impresión que de unas 2 décadas, 3 décadas para acá, en el conflicto y posconflicto, le hemos agregado una tercera gran crisis que es la que nos tiene en la situación en la que estamos y que no es percibida, entendida, ni siquiera trabajada. Y es lo que yo defino un poco como crisis relacional. Es decir, la pobreza estaba hace 40 años, pero la relación entre nosotros era de otra índole. Los problemas estructurales estaban, pero las relaciones sociales funcionaban de otra manera. Es decir, hay un factor de subjetividad profundo que está dañado, pero que no queremos entender ni ver, ni mucho menos decir, bueno, ¿por dónde caminamos? A mí me parece que un esfuerzo nacional dirigido a esta parte de la crisis relacional nos puede permitir, digamos, retroceder un poco en todos estos factores que están ocurriendo, ¿verdad? Porque si vamos por la vía del desarrollo, únicamente, yo creo que no vamos para ningún lado. Es decir, se pone un chorro de agua potable en una aldea y terminan matándose por el agua. Es decir, porque hay un factor de desestructuración subjetiva e intersubjetiva, y no es por defender el ámbito profesional, ¿verdad? Claro. Que es necesario comprender. Es decir, si uno ve otros países con niveles bien difíciles en relación al nuestro, pero los climas de interrelación son diferentes. La política o el ámbito político en el factor relacional con la ciudadanía es terrible, terriblemente negativo. Es decir, la credibilidad, la esperanza, la fe, la confianza, todos esos valores humanos que implican una relación sana con los otros, sea mi familia, sean mis amigos, sean mis dirigentes, sean mis políticos, esa parte está terriblemente quebrada. Y entonces la juventud entra en ese marco, porque ¿cuáles son? Solo para poner un ejemplo, los marcos de referencia ejemplificante para la juventud en este país. Cero. Y entonces, ¿cómo construir una subjetividad sana cuando uno tiene un referente que le permite decir, por aquí quiero ir, por aquí quiero hacer, por aquí quiero caminar, ¿verdad? Sí, esa parte yo sí llamaría la atención, que necesitamos discutirla más profundamente. Aquí no es cuestión de sumar dineros y dineros al presupuesto y al desarrollo, porque eso, a mi entender, perdón que lo diga así porque es muy pesimista, no nos va a permitir salir de este atolladero. Yo he estado planteando, donde puedo, la necesidad de una gran estrategia nacional de salud mental, pero entendida en esto que estoy diciendo, no en atención de enfermedades, porque necesitamos recuperar valores de interrelación. Eso lo pueden hacer los medios, eso lo puede hacer la iglesia, eso lo puede hacer la iniciativa privada, eso lo puede hacer el Estado, la educación, la sociedad. Todos, si nos pusiéramos de acuerdo en 2 o 3 ideas, me parece que damos algunos pasos. Sí. Si profundizáramos un poco más en este punto tan importante que pone Lick sobre la mesa, somos producto de una cultura que, sobre todo en la época del conflicto armado, desarrolló elementos como que se volvió costumbre, normal, asesinar, secuestrar, robar, abusar, etc. Y son ingredientes o elementos de una cultura terrible que no solo debe ser cambiada, sino que se ha ido trasladando y transformando a una realidad que vivimos hoy. Que a eso se le ha sumado el narcotráfico, la corrupción, la irresponsabilidad, la falta de escrúpulos, el todo se vale. Pero que se ha vuelto subjetividad, es que eso es lo que yo quiero insistir. Exactamente. Está dentro.
ya no lo vemos. Está en el imaginario. Ya está en el Exactamente. imaginario. Y eso es precisamente, digamos, la gravedad del problema que tenemos, que la sociedad ya no lo ve. Exacto. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Ahí abro un poco la mesa para que hablemos de cómo se rescatan esos valores que se han perdido, cómo logramos objetivizar otra vez, digamos, lo correcto, lo honesto, en fin, el camino que debiera tomar el país. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero también creo que sí, eso es parte de, definitivamente, está en el imaginario colectivo. Sabemos que mataron a alguien y no nos causa ningún, bueno, vea lo del MP, ya esos que ponen las cosas esta María, pues ya pasó, hay que dar la vuelta y un poco de tráfico, pero es algo que no nos afecta como nos debería de afectar, o en otro país cómo afectaría algo así. Pero yo creo que el tema de la juventud en riesgo y cómo nuestra juventud está, la gran mayoría, en riesgo, tiene que ver con esto, pero tiene que ver con un tema, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, de Estado. No, claro. No podemos dejar de invertir en la juventud. Lo que aquí se invierte en juventud es ridículo para lo que verdaderamente requiere una juventud. Ahora no pasa, perdón, termina después. O sea, en términos de estos valores, estas ideas tienen que pasar a través de la educación. Los países que han salido adelante de alguna u otra forma, tras guerras, tras conflictos, tras situaciones, han invertido en educación, y en una educación que pueda transmitir otro tipo de valores, otro tipo de solidaridad, otro tipo de creencia en el Estado. Es que si no creemos en el Estado, si no tenemos ese referente principal, no podemos estar tampoco hablando de mucho. Y el problema es que llevamos ya décadas perdidas, y que las décadas se siguen perdiendo. Porque no es que mañana vayamos a resolver la cosa y que entonces ya los jóvenes pasado mañana. No, esto es un tema de generaciones. Y si no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque no estamos viendo en los planes de gobierno, en los programas de los partidos políticos, que hace 4 años no fue mucho lo que ha pasado, pero tampoco fue el centro. Ahora no creo que lo vaya a hacer, como tú dices, que sea el centro de la política. Yo creo que vamos a seguir perdiendo décadas y décadas. Y aquí en este país tiene que incrementarse el presupuesto, porque es cierto lo que tú dices, o sea, sí es necesario más dinero. Ahora, lo que sí. el licenciado Gravito decía es todo lo contrario, como yo lo interpreté, no es cuestión de más dinero para seguir haciendo lo mismo que no está dando resultados. Es que el tema sino es cuestión de revalorizar la sociedad, de objetivizar de una forma más emocional, incluso intelectual, el cómo debemos rescatar lo que se ha perdido como sociedad. Yo creo que ahí la palabra relacional es fundamental. Tanto si estamos hablando, esto tiene que ser una visión integral. Claro. Y la visión integral integra lo subjetivo y lo objetivo. Okay. Y en esas dos dimensiones, lo más importante, lo que cruza todo, es lo relacional. Porque cómo nos hemos relacionado como una sociedad totalmente partida, cortada en pedazos, violentada, fragmentada, enferma, frustrada. Tenemos todos los síntomas. De quienes saben de salud mental saben que tenemos todos los síntomas, y la gente que viene de fuera nos dice, yo entro y empiezo a verlos con síntomas de enfermedad. Entonces, hay una sociedad enferma. ¿Cómo vamos a tener juventudes sanas en medio de una sociedad con estas características? Pero sí tiene que ser una postura integral, holística y relacional. Y es que no nos hemos venido relacionando unos con otros. Yo no sé si en este programa lo han visto, pero antes yo recuerdo el Libre Encuentro, podía ser una batalla campal. Empezamos a hablarnos entre nosotros, no sé cuán interesante ni cuánto tiene que ver con audiencia, yo no entiendo mucho de esas cosas, pero es importante saber que nos estamos pudiendo hablar un poco más fuera del dolor de la guerra, fuera del dolor, y esto nos va a dar otras posibilidades de relación que van a integrar lo subjetivo, pero esto no es de ahorita. El invertir plata, el invertir en cambiar la subjetividad nos puede llevar años. No, sí, claro. Por lo tanto, la respuesta empezar para las juventudes actuales que están en maras, es uno por uno las vidas dignas que se rescatan. Pero no ¿cómo son empezás colectivos. a Tenemos que ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión Riesgo en la Juventud. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es jóvenes o juventud en riesgo.
Volvamos a abrir un poco la mesa para que todos puedan dar su opinión sobre este momento difícil que vive no solo Guatemala, sino de alguna manera el mundo, con tantos elementos y fenómenos complejos que no estamos tratando de comprender a cabalidad. Y de alguna forma tiene que ver con que es cierto, el mundo ha evolucionado enormemente en los últimos 50, 60 años, pero el elemento más importante de la creación no ha logrado evolucionar a la misma velocidad, que es el ser humano. Nos hemos quedado atrás como personas. Todos estos distractores que hay, incluyendo la tecnología, a veces lo mal que la administramos, toda esta pérdida en las relaciones personales que se ha venido dando por diferentes razones, incluso en cada sociedad o en cada cultura, sí está provocando muchas consecuencias serias. Se habla de que la epidemia más grande del siglo XXI va a ser la depresión y que los índices de suicidio van a subir por 5 o por 10 según la región del mundo. O sea, hay pronósticos o proyecciones muy pesimistas. Entonces, para ir dándole algunos toques de cómo resolver esta problemática, empecemos por escuchar comentarios de ustedes. ¿Cómo se rescata a toda esta juventud que termina involucrada en cuestiones delictivas, en cuestiones de drogas, adicciones? ¿Cómo se rescatan a las jóvenes que son madres muy jóvenes y que simplemente no saben cómo manejarlo, que hay muchos, demasiados casos, etcétera? ¿Cómo rescatamos a la juventud que Yo creo que el gran reto es que la misma juventud no acepte como normal la situación que está viviendo. O sea, no puede plantearse que es el país que le tocó y es así como tiene que vivir. Tiene que estar consciente y tenemos que concientizar a esa juventud que lo que está pasando es que se le están vulnerando sus derechos, principalmente. Que conozcan sus derechos, que conozcan que tienen un contexto. ¿Por qué está sufriendo? Lo que está sufriendo la juventud tiene que ver con las secuelas de la guerra, de esa falta de visión de país principalmente. Los jóvenes no son los apáticos en la política es la que no les agrada porque es sucia, por ejemplo. Y si la juventud no descubre esto, entonces va a dar por sentado que ese es el futuro que le tocó. Acá, por ejemplo, es importante plantear jóvenes que están ingresando a la universidad, están siendo expulsados por este Estado, porque si no tienen una maestría, que si no tienen una licenciatura, de todas formas no hay empleo para ellos, tienen que buscarlo en otro país. Por ejemplo, la migración no está siendo únicamente por pobreza, sino también porque no hay oportunidades. Y entonces cuando hablamos de inserción social, por ejemplo, de jóvenes vulnerables o jóvenes en riesgo, estamos hablando de falta de oportunidades. El acceso a la educación primero, el acceso a salud. Por ejemplo, no puede ser que para que un centro de salud te den un preservativo, un condón, tengas que firmar un listado, porque es una política de la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, esa es una barrera fatal, pero tenemos un programa de prevención de embarazos en adolescentes que, según el actual gobierno, es muy eficaz, es muy eficiente. Entonces, cambiando esos pequeños elementos, creo que podemos empezar a cambiar la situación. Por ejemplo, el tema de embarazos, que se mencionaba hace un momento, pero en el tema de prevención de pandillas, ¿será que los programas están siendo efectivos? ¿Están en las zonas donde realmente se está dando ese problema? ¿Se está contrarrestando realmente o combatiendo el narcotráfico, la tenencia de armas ilegales? Que es importante plantear, solo en el año 2013, en Guatemala fueron asesinados con arma de fuego 2.125 adolescentes y jóvenes. Y solo en el primer trimestre de este año van 511 asesinados con arma de fuego. ¿Qué está haciendo el gobierno para cambiar esa situación? Entonces, allí es donde viene que no solo las políticas públicas de juventud son las que tienen que cambiar la situación de los jóvenes, sino son estrategias integrales de prevención y no solamente estas que tienen que ver con jóvenes. Yo quisiera mencionar que si el tema es un poco hablar de los riesgos a la juventud, tenemos que pensar que hay riesgos de riesgos, ¿verdad? Es decir, aquí hay una serie de factores de riesgo que devienen de una política de Estado que no funciona, ¿verdad? Que es infuncional para el ciudadano en general, para los jóvenes. Ok, de acuerdo. Pero creo que tenemos que entender también que hay riesgos a otros niveles. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué patrones, digamos, de acción, de dinámica y de conducta familiar son factores de riesgo, digamos, para los jóvenes? ¿Sí? Porque si no nos vamos al paquete global siempre, que desde luego hay que ir, porque ahí está la gran responsabilidad. Pero hay que deslindar, digamos, cómo ir encontrando, digamos, las intervenciones en factores de riesgo que permitan acciones más inmediatas. Porque esta modificación, digamos, de largo plazo, que comparto totalmente, es generacional, no nos puede eximir de accionar en aquellos ambientes donde podemos ir haciendo ciertos niveles de intervención. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, las iglesias en términos de prevención de riesgos en sus jóvenes feligresías? Y no lo están haciendo, ¿verdad? Ahora es el concepto de la iglesia VIP, de las mega iglesias, de todo ese rollo.
que se ha alejado de la feligresía joven, que encontraba en las iglesias un vínculo para proyectos de recreación, de excursiones, de cultura, de espacios libres, de espacios no utilizados. Allí hay un espacio, digamos, de responsabilidad. Pero, Entonces, perdón, Marco, pero por el otro lado yo siento que también hay una instrumentalización, o no se vinculan o están instrumentalizados. Ah, no, sí. Y nos estamos olvidando de que ellos son sujetos. Siempre creemos que son objetos de intervención. Y no solo son objetos de intervención. Sería hermoso ir a un montón de jóvenes que no están precisamente liderando movimientos, sino jóvenes, escucharlos qué dicen, de cómo se sienten, y más de una vez, ¿verdad? Darles voz. Porque ellos en otros países, desde chiquitos, entra alguien, yo encontré en Argentina una chiquita subida a un bus, haciéndose espacio entre todos los adultos sin problema. Aquí, y yo recuerdo que un hijo mío fue a la lavandería cuando era niño y nunca le entregaron la ropa. Tuve yo que bajarme a traerla, porque no se escucha a los niños y no se les enseña a adoptar ciudadanía desde la voz propia. Entonces siempre tenemos políticas intervencionistas que quieren ver que están en riesgo, atender a los jóvenes. Porque nosotros, por ejemplo, que recibimos jóvenes todo el tiempo y jovencitas, lo primero es trabajar con ellas un plan integral en el que ellas están involucradas desde el inicio tomando decisiones y que puede ir cambiando en el camino, pero es un plan integral que va comida, educación, salud, atención psicosocial, el trabajo con familias, regresamos otra vez al Estado, vamos haciendo trabajo integral. Entonces, ese trabajo integral con una persona es lo mismo que debe repetir un Estado. Exacto. Yo lo veo justamente en ese nivel. O sea, yo creo que lo que tú decías, hay tantas situaciones, tantos problemas que por dónde empezamos, a qué nos dirigimos. Yo creo que hay que verlo en diferentes ámbitos. Claro, la joven niña de 12, 13 años que ya tuvo un hijo, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, hay todo un trabajo que se tiene que hacer orientado a su situación particular. El joven marero que no tuvo educación, que ya salió de la cárcel, que estuvo en la cárcel, que va a regresar, hay ahí otro trabajo. Creo que eso es por un lado, pero por el otro lado, y ahí yo retomo lo que ustedes han mencionado, está el tema de la educación. Es que para mí es clave y ha sido clave cuando vemos cómo otros países han logrado otros niveles de desarrollo, como Chile, como otros países que no se han mencionado, pero que tú ponías el ejemplo de Chile. Porque en la educación es una educación pública para todos, no como estamos acá, ¿verdad? Que los que pueden van aquí, los que no acá, y o sea, una educación completamente que fragmenta a la sociedad de entrada, ¿verdad? Y que te sitúa de entrada en un lugar, ¿verdad? En un lugar en donde tú ya no vas a poder tomar ese elevador que te va a permitir, digamos, como en otros momentos, que la educación era esa posibilidad de ese elevador social, digamos, que te permitía llegar a tener otras oportunidades. ¿Y dónde se van a relacionar? ¿Dónde van a empezar a relacionarse estos niños, estos jóvenes? En la escuela. A relacionarse entre sí. En estos espacios nos podemos relacionar y podemos discutir y tal, pero las generaciones que vienen tienen que empezar a relacionarse desde esos espacios donde son iguales, donde no hay una diferenciación de clase ni étnica, sino que simplemente empiezan a aprender valores cívicos, valores ciudadanos, respeto, solidaridad, entre otras cosas, con un sistema educativo que obviamente tiene que cambiar, ¿verdad? Ahora, digamos, el estado de cosas que vive hoy Guatemala nos ha tomado tiempo descomponerlas. O sea, hemos dedicado mucho tiempo de una forma lamentablemente eficiente en hacer todo el daño acumulado que tiene el país, donde esto, por supuesto, provoca mucho sufrimiento, mucho desgaste, en fin, es trágico. La pregunta que debemos hacernos es ¿de qué manera empezamos a corregir esto? Porque lo que sí estamos claros es que ni se puede resolver de un día para otro, ni hay varita mágica para arreglar todos los problemas que tenemos. Y eso pues acompleja más el poder articular pues, un paquete de soluciones que en forma paralela, integral, holística, pueda ir dándole alivio y solución a los diferentes problemas que tenemos, que son muy serios. Por eso es tan importante la participación no solo del sector político, sino sector económico, sector académico, sector social. Tiene que haber una integración de la sociedad para esto. Empecemos, Carolina, a ver por dónde visualizarías toda la posible solución. Primero, identificar, y creo que esto podría caber bien en tu diagnóstico, identificar los espacios que sí están trabajando bien con juventud, que sí están haciendo propuestas de país y con las diferentes juventudes que hay. Y luego, de alguna manera, ir poco a poco, haciendo una
esta integración relacional entre esos espacios que están trabajando bien de juventud y ya tienen experiencia acumulada y empezar a hacer de esto como una estrategia nacional, ¿verdad? Que llegara a todos los niveles, involucrar Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, digamos los ministerios que tienen que ver con el desarrollo o con todo lo que es, digamos, el crecer de la persona. Entonces, yo pienso que por ahí podríamos empezar, porque yo sí puedo identificar ya 3 más de personas que están haciendo cosas bien con niñez y juventud. Vamos a publicidad y cuando vengamos Abner nos cuenta un poco más del tema, así que regresamos para seguir con Jóvenes en Riesgo. Bienvenidos, ahora sí, Dimensión, con nuestro tema de hoy que es Jóvenes en Riesgo. Abner, hablemos un poco entonces de cómo articulamos un plan integral para atacar toda la problemática. Lo primero, creo que el Estado y sus instituciones, la sociedad en su conjunto, tiene que perderle miedo a su propia juventud. O sea, el estigma, los prejuicios, la discriminación tiene que hacerse a un lado y darle la oportunidad. Los mismos jóvenes han planteado formas alternativas de cómo cambiar esa situación a través del arte, la cultura, y a eso le da miedo todavía, principalmente en las instituciones. Son los proyectos o programas que los mismos jóvenes están implementando los más económicos y los más eficientes que se implementan en Guatemala. Y precisamente son los programas de gobierno los más caros y los menos eficientes. De entrada creo yo que eso es el chance mismo que le tenemos que dar a la juventud. Posteriormente creo que le tenemos que seguir apostando al tema de prevención de violencia a través de la incorporación de los jóvenes al tema educativo y al tema de salud. Pero por el otro lado, no podemos seguir hablando de reinserción social, de quitar esa situación de violencia a la juventud si no hablamos de oportunidades de empleo. El joven siempre va a regresar al mismo ciclo, a la misma comunidad, pero si se le sigue violentando su derecho al empleo, definitivamente la situación del país no va a cambiar. Y creo que ese es el principal reto que tenemos. Y allí creo yo que ya se han hecho esfuerzos desde la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno, pero pueden mejorarse. Creo que ese es un gran reto, ese es un diálogo que está pendiente y es permanente. Por el otro lado, creo que es importante ver al seno del Congreso de la República. Ya hay 2 iniciativas de ley de juventud pendientes de aprobación, desde el 2005 se debate. Creo que allí los legisladores están un poco ajenos o tal vez no quieren saber realmente de eso, pero ya viene año electoral y ahí sí van a estar pidiendo el voto joven. Creo que allí le tenemos que apuntar también. Y por el otro lado, creo que es importante ver el tema de los derechos de la juventud como una situación no ajena a la cotidianidad del país. Todavía se le tiene miedo a que los jóvenes exijan derechos. El problema es que si no se respetan los derechos, estamos precisamente visualizando una juventud que se va a rebelar ante un Estado que no le quiere poner atención. Y para mí eso es delicado, pero si no restituimos esos derechos, definitivamente la situación de la juventud no va a cambiar. ¿No creen ustedes que si, para seguir con lo que han dicho tanto Carolina como Abner, soñamos con un país en el que se logran crear las condiciones para que haya crecimiento económico, porque haya la certeza jurídica, las políticas fiscales, laborales correctas que permiten un crecimiento económico que produzca oportunidades para la juventud? Eso pues, es un sueño pendiente de realizar. Luego, el soñar también en que las instituciones de nuestra democracia van a estar fortalecidas, consolidadas, con la mejor gente que el país tiene, haciéndolas que funcionen, que sean respetables, respetadas, y en fin, que veamos que las instituciones que tienen sus nombres claramente definidos y que sabemos perfectamente para qué existe cada una de ellas, de repente empiecen a funcionar. Será un proceso. Pero hay otro que es el tema en el que quiero que nos concentremos un poco, y es el sistema educativo. Hay un gran vacío que existe en la educación mundial. Desde que somos muy pequeñitos nos ponen a estudiar matemáticas, historia, ciencias, gramática, etc. Pero ha habido un gran vacío en el sistema educativo que hoy se ve más claramente que está produciendo no solo enormes vacíos, sino consecuencias muy graves. Y aquí don Marco Antonio nos dirá si vamos en la línea correcta o no. Y es que desde que somos niños no nos dan la materia más importante, que es el aprender a conocernos a nosotros mismos, el desarrollar habilidades y capacidades para relacionarnos unos con otros, el comprender por qué somos como somos, por qué sentimos como sentimos, y que realmente aprendamos a ser personas, seres humanos, integralmente desarrollados, ¿verdad? Con todas las herramientas que nos permitan pues ser seres humanos con capacidad real para alcanzar grados de felicidad aceptables. Eso el sistema educativo no lo tiene. Y hay varios movimientos, yo diría, en varios países del mundo, donde se están planteando este dilema.
Decir, miren, el sistema educativo a través de la historia ha tenido un gran vacío y este tema hay que resolverlo. Entonces, en la medida de que lográramos, digamos, implementar en nuestro sistema educativo una parte importante del pensum, en que no solo se preparen a los profesores, sino se empiece a trabajar con los niños, todas las herramientas de neurociencia, análisis transaccional, todas las materias de psicología que le ayuden a la persona a saber qué es lo que es una persona y cómo puede relacionarse y desarrollarse en una forma sana, integral, fuerte, sólida. Ese tema me parece importantísimo y eso sí, aunque toma tiempo, rescata a un país. Yo creo que lo que estás planteando es cabalmente un factor de eso que yo llamo una estrategia nacional de salud mental, porque lo que hay que es revalorizar la vida, revalorizar al ser humano, revalorizar las relaciones sanas. Y ese es un esfuerzo, evidentemente, de la educación, pero es un esfuerzo que va más allá de la educación también. O sea, a todos nos toca un poquito de esto. Entonces, si entramos por la vía de educación con esto, ¿qué implicaría? Implicaría, digamos, la reformación de los maestros. El maestro es una gran guía, ¿verdad? Y el niño o los jóvenes tienen mucha necesidad de discutir esto. Y si me permite, yo quiero poner un ejemplo. Nosotros tenemos un programa que se llama Mi Territorio Sin Violencia, en el municipio del Altiplano. Trabajamos con niños de primaria. Varios talleres con los mismos grupos, es decir, hay un seguimiento sostenible de los grupos. Y el primer taller que se trabaja con ellos es un taller que se llama Nadie nace violento, ¿verdad? Porque socialmente hemos llegado a la comprensión que la violencia ya está ahí, como que ya no hay nada que hacer. Y cuando llegamos a esa comprensión, que es muy fuerte hoy día, entonces no hacemos nada. Pero si con los chicos y en todos los ambientes nosotros trabajamos un proceso que haga comprender que la violencia es un fenómeno aprendido, que es una conducta cultural, ¿verdad? Que tiene una serie de factores, entonces en mi vida, y nosotros lo vemos en estos municipios, los chicos empiezan a actuar de otra manera, ¿verdad? Entonces creo que ahí. Y lo otro, me parece, si hay que buscar ámbitos, la macropolítica es una cosa fundamental, y hay que seguir puyando, y ustedes que están en ese ambiente hay que darle duro a la piñata. Pero hay ambientes que yo defino de la micropolítica. Por ejemplo, desde los espacios locales, de poder local, los municipios, se hacen muchas cosas maravillosas, se puede incidir, ¿verdad? Es decir, en la medida que podemos meter desde el niño hasta el consejo municipal, cosa que estamos haciendo en este proyecto del Altiplano, donde el alcalde y el consejo dicen, sí, hay que trabajar el tema de prevención, hay que trabajar el tema de riesgos. Más allá de la gran política, que insisto, sí hay que trabajarla, entonces podemos ir incidiendo. Yo terminaría diciendo que una de las grandes estrategias en este marco medio nebuloso en el que nos movemos y que nos lleva un poco a la depresión, al estado de ánimo decaído, es que pongamos un poco en orden las cosas que somos capaces de hacer, porque eso nos refortalece. Cuando digo, bueno, esta es una cosa pequeña, pero la hemos alcanzado y esto me da ánimo para alcanzar una más grande. Pero cuando estamos soñando en este macro aquí, que venimos soñando desde que yo tengo memoria, ¿verdad? Es decir, vemos que se nos va diluyendo incluso, ¿verdad? Sí. Entonces yo llamaría, bueno, metámosle también por aquí abajo, ¿verdad? Es decir, trabajemos desde esas partes micros donde el joven puede ser sujeto que se beneficie, donde el joven a través de la corporación local encuentre un trabajo y una posibilidad de desarrollo, etcétera, etcétera. Como nos queda ya 1 minuto y medio más o menos, visualicemos que si, tomando lo que dice Eli Garavito, para, digamos, minimizar o aliviar ese estado de ánimo depresivo o pesimismo, nos activamos en empezar a hablar de estas cosas, las cosas que sí podemos hacer, que además las podríamos hacer bien para empezar a hacer que seamos todos parte de la solución a los problemas. Para terminar con una nota optimista. Bueno, sí. Frente al empezar este programa, yo tenía ganas como de pensar, juventud, ¿qué hacemos? Metámosla toda en un avión y saquémosla de Guatemala, hagamos los cambios en Guatemala y después la volvemos a traer o algo así. Bueno, ahorita pensando en esto de lo relacional, que me parece importante, de la macropolítica, de lo que se hace desde los informes, desde esta propuesta, y yo no sé si volver a decirlo tan trillado, de que nos queda la esperanza mínima, pero a nosotros no solo nos queda la esperanza, por ejemplo, desde Asociación La Alianza, nosotros todos los días recibimos niñas en condiciones infrahumanas, inenarrables, que nadie creería. Si la vida nos las presta un rato, con un equipo multidisciplinario, nosotros hemos probado, y eso sí nos da esperanza, que cuando se cree en alguien, en quien nadie cree, las cosas cambian. Así es.
Entonces, creer en ellas es fundamental. Y ellas dicen, mi madre no cree en mí, no tienen nadie que cree en ellas. Cuando nosotros empezamos a creer y a escucharlas, las cosas cambian. ¿Algún mensaje cierre? Básicamente no tratar de descubrir el agua azucarada, reconocer a muchos líderes comunitarios como interlocutores válidos para prevenir la violencia y reinsertar a la juventud. Creo que es muy importante, pero principalmente el Estado debe cambiar la concepción sobre la juventud. Debe ver a la juventud como sujetos de derechos, no como objetos de estudio o únicamente como números de beneficiarios. Sí, yo agregaría quizás solamente a lo que se mencionó ya. Yo creo que en este cambio tenemos que ir por dos vías, ¿verdad? O sea, esto de que no nacemos violentos, pero tampoco nacemos machistas, tampoco nacemos racistas, tampoco nacemos clasistas. O sea, todas estas ideas que son parte del imaginario también y que las vivimos día a día son fundamentales. Yo creo que esto también tiene que ir no solamente a las comunidades, no solamente al altiplano. Este tipo de información, este tipo de educación tiene que darse en todos los colegios privados de la ciudad, porque ahí es donde hay gran parte de una juventud que vive en otro Guatemala. Y como los informes lo han planteado, yo creo que el tema del Estado es clave. En el informe de juventud hacemos toda una serie de recomendaciones que van direccionadas a estos diversos ámbitos y yo creo que ahí están. Y podemos tomarlas, debatirlas y que esto pueda ser una línea de partida para buscar soluciones integrales. Pues muchas gracias. La verdad que este es un tema tan importante que merecería el que personas con el nivel de ustedes puedan o podamos tener una reunión fuera de cámaras para de repente articular ideas un poco más a fondo y quién quita a lo mejor hasta salir con algunas propuestas que pudieran caminar por ahí, por buen camino. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos con Dimensión Acción. La organización Guatemaltecos Extraordinarios trabaja con jóvenes en riesgo que viven en los alrededores del basurero de la Zona 3 en la ciudad capital y les brinda la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas y trazarse un mejor futuro. Nuestro fin aquí es revelar lo que la persona ya es, en lugar de decirle no te metas a drogas o pandillas, es convertirte en la mejor versión de vos mismo. El primer paso es identificar la comunidad, después ingresamos a la comunidad, identificamos a las personas que están en calle, establecemos un vínculo con ellos, después hacemos un proceso de selección para identificar quienes tienen la voluntad de querer lo mejor para ellos. Número 6, después los llevamos al retiro, que dura una semana. En ese retiro ellos descubren sus dones y talentos. Después de ese retiro se hace una evaluación de todas las heridas que tienen a nivel personal, familiar, social, educativo y espiritual. En un rango de 1 a 10 se califican en cada una de las áreas una vez ya están totalmente vulnerables. Entonces es muy real la medida de reconocer dónde están las heridas y en base a ese diagnóstico hacemos un plan de sanación para cada uno. O sea, con cada uno trabajamos diferente y dentro de ese plan de sanación está un plan de superación. Pero la base nos la da el retiro y este diagnóstico que hacemos que es verdaderamente a fondo y nos quedamos un año más o menos trabajando el tema de sanación y superación según lo que necesite cada uno de ellos. Para Guatemaltecos Extraordinarios, el objetivo no es proporcionar ayuda material a los jóvenes, sino ayuda espiritual y emocional para que estos logren redefinir su futuro. Ese proceso de sacar todo lo que me evita a mí de conocerme, lo hacemos a un lado, hacemos un plan de sanación para eso y después ya comenzamos con el tratamiento 1 a 1 con ellos y después con las familias con cada uno de ellos. Pero más que todo ese proceso de limpieza es este taller de crecimiento personal. Nosotros no somos de grandes construcciones, sino es de relación y la relación hace que se construya la persona, pero de espíritu. Si tiene interés en colaborar con Guatemaltecos Extraordinarios, visite la página guatemaltecosextraordinarios.org o comuníquese al teléfono 2440-3182.